De hoy vamos a hablar sobre el derecho tributario. Para empezar, daremos un pequeño concepto sobre el derecho tributario. El derecho tributario es la rama del derecho financiero que se dedica al estudio de las normas establecidas y que aplican los tributos o impuestos. Es decir, es el encargado de generar ingresos para el Estado a través del pago de impuestos por parte de las personas. Estas personas pueden ser físicas o jurídicas. También debemos de hablar sobre la división del derecho tributario. El derecho tributario se divide en tres partes: derecho constitucional tributario, derecho penal tributario y el derecho internacional tributario. Empecemos con el derecho constitucional tributario. El derecho constitucional tributario está integrado por aquellos preceptos constitucionales dedicados a delimitar el ejercicio del poder tributario originariamente atribuido por la Constitución española al Estado y a distribuir las facultades que de él emanan entre el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Un ejemplo del derecho constitucional tributario sería el principio de legalidad. El segundo derecho por el cual se divide el derecho tributario es el derecho penal tributario. El derecho penal tributario es el conjunto de normas que rigen las relaciones entre los estados para delimitar sus soberanías e evitar también la doble tributación y la evasión tributaria. Un ejemplo del derecho penal tributario sería la Unión Europea y Comunidad Andina. Luego también vamos a hablar sobre el derecho internacional tributario como tercer punto de división del derecho tributario. El derecho internacional tributario estudia las diferentes normas a aplicar en los casos en los que diferentes países entran en contacto, y de esta forma se evita que haya una doble imposición de los tributos y también se busca evitar la evasión internacional. Un ejemplo del derecho internacional tributario es la defraudación tributaria contrabando. Gracias. La potestad tributaria. La potestad tributaria es la facultad que tiene el Estado para poder crear, modificar o suprimir unilateralmente tributos. Esto quiere decir que tiene la facultad para generar normas por las cuales el Estado puede obligar a las personas a entregar una parte de sus rentas o patrimonios para satisfacer las necesidades públicas. Límites de la potestad tributaria. Los límites de la potestad tributaria, para que sean legítimos, deben estar establecidos en la Constitución, de tal manera que a quien se le otorga esta potestad tributaria tiene el deber de cumplir todos los límites que en la Constitución se diga para que estos sean legítimos. Principios tributarios. Los principios tributarios del derecho tributario son la garantía que gozan los contribuyentes frente al Estado, cuyo poder tributario o capacidad jurídica para crear tributos se encuentran limitados precisamente por estos principios. El deber de contribuir. El deber de contribuir son obligaciones tributarias establecidas por la ley y se asigna a función de las actividades económicas del contribuyente. Y además consiste en pagar tributos y colaborar con el Estado en la lucha contra la evasión tributaria. Bien, en este caso voy a hablarles sobre 4 principios. El primero de ellos es el principio de legalidad, el segundo es el principio de reserva de ley, el tercero el principio de capacidad contributiva y el cuarto es el principio de igualdad. Bien, con respecto al principio de legalidad, que es el primero, vamos a ver que es un principio fundamental del derecho público, conforme al cual todo ejercicio de potestades debe sustentarse en normas jurídicas que determinen el órgano competente y también un conjunto de materias el cual caen bajo su jurisdicción. Consiste también en utilizar el instrumento normativo permitido para la creación, modificación, derogación o exoneración de los tributos.
Bien, se conoce también como el principio de legalidad a la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función de poder público. Esto quiere decir que todo aquello que emane del Estado debe estar regido por la ley y nunca por la voluntad de los individuos. Como segundo principio que tenemos, que es el principio de reserva de ley, bien, el principio de reserva de ley implica la determinación de las materias que no pueden ser reguladas más que por la ley. Nos señala la extensión de esta al delimitar qué materias han de ser disciplinadas por una ley y no por otra fuente normativa. Es decir, que consiste en establecer que determinados aspectos, como los esenciales del tributo, solo pueden ser regulados por la ley, como por ejemplo los gobiernos locales mediante una ordenanza pueden crear, modificar, suprimir contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar también de ellos dentro de su jurisdicción y con límites que señala la ley. Como tercer principio tenemos el principio de capacidad contributiva, el cual es el deber en conciencia de contribuir de acuerdo con su capacidad contributiva. Esto es a la aptitud económica de los miembros de la sociedad civil para poder contribuir con la cobertura de los gastos públicos. Como por ejemplo, aquí podemos citar que es una de las teorías más aceptadas acerca del por qué pagar los impuestos y sobre quiénes deben pagarlos. Para explicarlo de un modo más fácil sería muy simple, donde diremos que el excedente de dicha suma del sujeto deberá tributar el 0.5% en concepto de impuestos a bienes personales, como ejemplo, ¿no? Y como cuarto y último, el principio de igualdad, en el cual es un principio según las personas no pueden ser tratadas de manera diferente por las leyes, sino que existe una justificación fundada y razonable, es decir, que los contribuyentes con homogénea capacidad contributiva deben recibir el mismo trato legal y administrativo frente al mismo supuesto de hecho. Aquí como un claro ejemplo podríamos citar el caso del pago de los impuestos, que para todos debería ser el mismo. Gracias. El principio de no confiscatoriedad tiene como finalidad evitar que se imponga al contribuyente una obligación de tributar que exceda los límites razonables de la tributación. Y esto es muy importante porque permite que el sistema tributario peruano proteja la economía nacional. Este principio existe porque el Estado peruano se apropia indebidamente de los bienes de los contribuyentes, al aplicar un gravamen en el cual el monto llega a extremos insoportables. Respeto de los derechos fundamentales. El legislador debe de cuidar que la norma tributaria no vulnere algunos de los derechos humanos protegidos, como el derecho al trabajo, a la libertad de asociación, al secreto bancario o a la libertad de tránsito, entre otros. Principio de publicidad. Este principio establece que las normas tributarias deben ser debidamente publicadas para poder tener vigencia, ya que sin su publicación no hay vigencia y por lo tanto tampoco habría eficacia. Los tributos en la Constitución Política. El artículo 74 nos dice que los tributos se crean, se modifican o derogan, o se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo, en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan por decreto supremo. Los tributos en la Constitución Política. El artículo 74 nos dice que el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe de respetar los principios de reserva de ley y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. Muchas gracias. Principios del derecho tributario en la Constitución. En la Constitución nos señala 4 principios del derecho tributario, que son los 4 límites que debe respetar quien ejerce la potestad tributaria. El primero, la reserva de ley. El segundo es la igualdad. El tercero viene a ser los derechos fundamentales de las personas. Y el cuarto es la no confiscatoriedad. Principio de reserva de ley. Según este principio, está vinculado al principio de la legalidad. Algunos temas de esta materia tributaria deben ser regulados estrictamente a través de una ley y no por el reglamento. Principio de igualdad. Los contribuyentes con homogénea capacidad contributiva deben recibir el mismo trato legal y administrativo,
frente al mismo supuesto de hecho, principio de no confiscatoriedad. Defiende el derecho de la propiedad, ya que el legislador no puede utilizar el mecanismo de la contribución para apropiarse indirectamente de los bienes de los contribuyentes. Respeto de los derechos fundamentales. El respeto de los derechos humanos no es un principio del derecho tributario, pero sí un límite al ejercicio de la potestad tributaria. Conclusiones. Del estudio de las ramas del derecho tributario se desprende que dicha subdivisión puede ser útil, ya que reconoce al interior del derecho tributario la existencia de normas que regulan actos y conductas de distinta naturaleza. No obstante, con la subdivisión también se persigue reconocer que el derecho tributario constituye un todo orgánico, con aspectos diferentes pero interconectados y no separados. El Perú sigue siendo un país que con los ingresos provenientes de la recaudación tributaria no ha podido avanzar, debido a que los contribuyentes incumplen con sus obligaciones tributarias, incurriendo en evasión de los tributos, lo cual se convierte en un gran problema que ocasiona la disminución de la recaudación de los fondos, la cual como grupo recomendamos que sería bueno fomentar unos intensivos como una lotería tributaria, firmas de convenios, centros de educación superior, para impulsar centros gratuitos de difusión de cultura tributaria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por apoyarnos en este video, por dejarnos un like. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video de Derecho Tributario. Espero que haya sido de mucha ayuda todo esto. Gracias.